Muy bien, pues vamos a entrar al tema. Y antes de ir al cuestionario que ustedes van a encontrar ahí en su manual, bueno, tenemos matrimonios de en distintas etapas, en distintos tiempos. Mi esposa y yo tenemos casi 20 años de casados, 20 años de casados. ¿Quiénes llevan más tiempo más de 20 años de casados? ¿Cuántos años lleva? 32. Hermano Rafa. 41. No, ¿cuántos años lleva de casado? No su edad. 41. Muy bien. ¿Quiénes llevan menos de 20 años de casados? Hermano Juan. ¿Cuánto? 18 años. ¿Roberto? Ya se les olvidó. ¡Qué barbaridad! De ese lado, ¿perdón? Recién casados. Muy bien. ¿Quiénes llevan más de unos meses de casados? Bueno, más de unos meses de casados. Carlos y Majo llevan ¿cuántos? 3 meses de casados. De este lado, hermanos, ¿quién lleva menos de 20 años? 18. 5. ¿Sí? ¿Quién da más? Bueno, como pueden ver, tenemos matrimonios en diferentes etapas de casados. Y pudiéramos pensar que el matrimonio y sobre todo el amor dentro del matrimonio, por ser algo natural, debería de ser algo tan fácil y que no necesitáramos un entrenamiento. Pero creo que dependiendo de los años de casados, ustedes se han dado cuenta que el matrimonio no es nada sencillo, no es nada fácil. Y sí, necesitamos un poco de instrucción que vamos a encontrar en la palabra de Dios. Estaba revisando unas cifras de 2007 y según unas investigaciones que se hicieron en el 2007, un poco más del 50% de mujeres casadas no tiene una vida en el matrimonio y una vida sexual satisfactoria dentro de su matrimonio, el 50%. Y el 38% de los hombres expresa también el mismo problema dentro de su matrimonio. Un organismo dedicado a este tipo de investigaciones dice que de cada 5 matrimonios que tienen problemas sexuales, o como se le conoce como hipoactividad o baja actividad sexual, de cada 5 matrimonios, 1 se va a divorciar. Y esas son apenas estadísticas que, como suelen decir, no son precisas porque es un tema que se toca poco en la sociedad y sobre todo en nuestra cultura. Algunos organismos dicen que en todo el mundo existe más del 60% de matrimonios que están insatisfechos. Más del 60% de matrimonios que viven insatisfechos. Si pasan a la segunda hoja de su manual, vayan a la segunda hoja de su manual. Me estoy peleando aquí con la aplicación de este teléfono, ya. Van a encontrar un cuestionario. El cuestionario dice: amor sexual, vea la aprobación de Dios para hacer el amor. Le puede resultar un poco extraño este título, pero quiero que observemos algunas preguntas. Son 15 preguntas que vienen en el manual, en este cuestionario, 15 preguntas. Y no vamos a ver las 15 preguntas, pero esperamos que al final de este taller usted pueda responder a esas 15 preguntas a la luz de la palabra de Dios. Entonces vamos a ver las preguntas que aparecen en este manual. Solamente vamos a ver algunas mientras yo me sigo peleando con la tecnología. Si usted tiene su manual,
Vamos a encontrar, mire, vaya usted a la pregunta número 6. La pregunta número 6 dice: todo lo que Dios requiere de los cristianos en el ámbito sexual es evitar las fornicaciones y los malos pensamientos. ¿Verdadero o falso? Falso. Muy bien. Más adelante vamos a ver por qué. Vamos a otra pregunta. Pregunta número 11. Pregunta número 11. Las enseñanzas de la Biblia sobre el amor sexual están desactualizadas para los hombres y mujeres modernos. ¿Verdadero o falso? Falso. Pregunta número 15. Cuanto mejor cristiano seas, mejor amante serás. ¿Verdadero o falso? Dicen, ay, sí, no sé qué responder. Cuanto mejor cristiano seas, mejor amante serás. ¿Cuántos buenos cristianos hay? ¿Cuántos malos cristianos hay? Bueno, vamos a otra pregunta. Pregunta número 8. ¿Los cristianos disfrutan menos de hacer el amor que los no cristianos? ¿Verdadero o falso? Falso, debería de ser falso. Y a la luz de la Escritura vamos a ver lo que ella nos enseña sobre la sexualidad dentro del matrimonio. Vamos a la primera parte de este taller, y es el tema: la Biblia hace buenos amantes. Si pasa usted a la siguiente página, va a encontrar las respuestas al cuestionario que encontramos en la primera parte, pero no vamos a ver los argumentos hasta después de este taller. Así que pase usted hasta donde termina la respuesta a los cuestionarios, y vamos a encontrar precisamente la Biblia hace buenos amantes, que es precisamente el título que tenemos ahí en las imágenes. Y vamos a encontrar esto, mire. Dice en la imagen: el gran amor y la preocupación de Dios por la felicidad sexual de hombres y mujeres se manifiesta en sus disposiciones para la educación sexual, porque en cada etapa del desarrollo sexual de la humanidad, desde la pubertad hasta los años dorados, Dios proporciona la información necesaria para liberar a hombres y mujeres para el disfrute sexual total. Algunos comentaristas dicen que la Biblia habla más del amor sexual que de temas, por ejemplo, como de el cielo y del infierno. Es decir, el tema de la sexualidad dentro del matrimonio debe ser tan importante para ocupar para tener mucho espacio en la Escritura. En su manual vamos a encontrar un párrafo de 3 líneas, y ustedes van a leer lo siguiente: a finales de la década de 1970, los sexólogos acuñaron una nueva frase para describir el problema sexual número 1 en los Estados Unidos de hoy: deseo sexual inhibido por parte del esposo o la esposa o de ambos. La Biblia, uno de los libros más antiguos y aún más utilizados, aborda el problema del deseo sexual inhibido y el placer con más detalle, y resuelve más problemas cuando se aplica que la terapia sexual moderna. Enseña sobre el significado simbólico apropiado del sexo, la homosexualidad, y enfatiza el papel de la amargura en adormecer las sensaciones físicas. Si usted tiene un lapicero, si tiene un color, por favor subraye, resalte esta frase, esta parte. Enfatiza el papel de la amargura en adormecer las sensaciones físicas
además de otros problemas sexuales, además de otros aspectos esenciales de la unión sexual. Las Escrituras enseñan más sobre la relación sexual desde el punto de vista positivo, como dar y recibir placer mental y físico, como desde un punto de vista negativo, cómo evitar el dolor y la miseria, que cualquier otra área del matrimonio. Una persona que ignora las enseñanzas sexuales de Dios rechaza una parte del matrimonio que Dios obviamente trata como muy importante. Así que cuando una persona va a una terapia sexual, el psicólogo sexual o el sexólogo solamente se va a enfocar en aspectos psicológicos, o va a recomendar o va a dirigir a la persona a un tratamiento médico. Pero la Escritura nos habla particularmente de que el problema de la unión sexual no tiene que ver específicamente con problemas físicos, sino con problemas del espíritu o de nuestra relación con Dios y en el matrimonio. Entonces, estos aspectos, hermanos, que vamos a aprender en esta tarde, no solamente nos van a enseñar a mejorar nuestra relación en la pareja, sino que tienen como propósito esencial enseñarnos cómo Dios instruye a los matrimonios para que en una correcta relación con Él puedan también disfrutar de la vida sexual que el Señor ha preparado para todos nosotros dentro del matrimonio. Así que bienvenidos a este taller. Vamos a estar trabajando con este taller, y esto va a ser una enseñanza para matrimonios, para jóvenes, también para aprender a enseñar a nuestros hijos sobre este tema que es muy importante. Estamos viviendo en una etapa donde se exige la libertad sexual, y eso nos habla de que la gente está bastante frustrada con su vida sexual. Y a nuestros hijos en la escuela, en la televisión, en el radio, la música, les están bombardeando con la idea de que mientras no sean restringidos por ninguna regla, por ninguna instrucción, por ninguna enseñanza, ellos realmente van a disfrutar de la vida. Pero la vida frustrada de quienes no son creyentes, pues nos hace ver que están completamente equivocados. Así que tenemos que aprender para enseñar también a nuestros hijos. Una vez que hablemos sobre este tema, Dios enseña sobre el amor sexual, espero que usted entienda lo importante que es el amor sexual entre nosotros como cristianos y el aspecto espiritual que tiene que ver con la palabra de Dios. Tienen sus manuales. Dios enseña sobre el amor sexual. Punto número 1. ¿Alguien puede leer, por favor? ¿Alguien ha leído el libro del Cantar de los Cantares? ¿Sí? Miren, ¿saben cuál es el gran problema con el Cantar de los Cantares? Que cuando, no recuerdo el hombre en la historia, uno de los padres de la iglesia, se me está borrando su nombre, leyó el Cantar de los Cantares, se le hizo demasiado explícito en temas sexuales, que comenzó a alegorizarlo. Y es muy común hoy escuchar que el Cantar de los Cantares es una alegoría de la relación de Cristo con la iglesia. De hecho, hace unos días estaba viendo una publicación en el Face que precisamente me llamó la atención, donde se cita un pasaje del Cantar de los Cantares y se hace una aplicación alegórica. La aplicación era algo así como: Jesús es el amado que te busca, el amado que pregunta por ti. No olvides, no desprecies a tu amado. No, el Cantar de los Cantares no habla de la relación de Cristo con su iglesia. Habla, de hecho, es una historia de amor bastante atractiva. Si usted lee con atención el Cantar de los Cantares, va a encontrar un triángulo amoroso. 3 participantes principales: Salomón,
El pastor, aquí hablar del pastor no estamos hablando de un líder religioso, sino de un hombre que cuidaba un rebaño, un hombre pobre que cuidaba un rebaño, y la sulamita. Así que tenemos a tres personajes principales: Salomón, el rey, el hombre rico, el hombre que puede conseguir todo lo que quiera con su fortuna; un hombre pobre que está enamorado de la sulamita, y la sulamita que tiene que decidir entre un hombre rico y un hombre pobre. ¿Verdad que las telenovelas no son nada nuevo? Nos presentan, y eso, mire, la verdad es que a ustedes, señoras, les encantan las telenovelas por esa trama, ¿no es cierto? ¿Y con quién se va a quedar María, la del barrio? ¿Con el rico, con el pobre? El Cantar de los Cantares presenta esa misma dinámica: un hombre rico, un hombre pobre y una mujer que tiene que decidir entre el amor de este hombre rico y el amor de este hombre pobre. Y la decisión está basada en lo que ella ha aprendido de su madre. De hecho, ¿alguien puede, por favor, buscar Cantares capítulo 8, versículo 2? Cantares capítulo 8, versículo 2. ¿Mande? No lo vi. Cantares 8, 2. ¿Alguien lo tiene? Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías y yo te haría beber vino adobado de mosto de mis granadas. Muy bien. ¿Alguien que no tenga Reina Valera? Cantares 8, 2. Te llevaré a la casa de mi madre, a la habitación de la que me condujo. Te daría de beber vino fragante, un licor de granada. Gracias, hermano. Ahí está. ¿Otra versión? Tomándote de la mano, te llevaría a la casa de mi madre y me enseñarías el arte del amor. Te daría a beber vino con especias y néctar de mis granadas. Muy bien. ¿Otra versión más? Te llevaría al hogar de mi infancia y allí tú me enseñarías. Te daría a beber vino con especias y dulce vino de granada. Muy bien. Les voy a leer la Biblia de las Américas, que la traducción ustedes la pueden cotejar en alguna versión en hebreo, incluso pueden buscar en el buscador en internet una versión en hebreo con traducción, y van a leer algo así como esto: te llevaría y te introduciría en la casa de mi madre que me enseñaba. En la mayoría de las versiones es el amado el que enseña a la sulamita, pero una traducción que tal vez sea mucho más correcta es de mi madre que me enseñaba. ¿Quién enseñó a la sulamita sobre el amor sexual? Su mamá, ¿sí? Ahora, ¿se dan cuenta cómo la iglesia a lo largo de los años ha ido cambiando esa perspectiva y de repente pensamos que hablar de temas sexuales con nuestros hijos es algo impropio, que incluso no se debe hacer? Y note usted cómo la sulamita dice: mi madre me enseñaba sobre esto de amar y ser amada, y lo dice en el contexto de la sexualidad. Es decir, la madre de la sulamita le enseñó sobre cómo ser una esposa y cómo poder elegir un esposo que pudieran llegar a alcanzar la satisfacción incluso en el ámbito sexual. Entonces, Cantares no es una alegoría de la relación de Cristo con la iglesia, no es una alegoría de cuánto Jesús nos ama. Cantares es la historia de amor de una mujer que tiene que decidir entre el amor falso de Salomón o el amor verdadero del pastor. Ella tiene que tomar esa decisión y lo va a hacer sobre la base de la enseñanza que mamá le dio cuando estaba en casa. Mamás, enseñen a sus hijas sobre temas de sexualidad.
Y lo mismo implica, o la misma responsabilidad es para nosotros como padres. Miren, el libro de Cantares entonces contrasta el amor sensual con el amor verdadero, dejando una importante lección a los jóvenes para descubrir el amor verdadero. Y tenemos la cita de Cantares capítulo 7, versículos 6 y 8. Lean esto. Y alguien por favor busque Cantares capítulo 2, capítulo 1, versículo 9. Cantares 1, 9. ¿Quién lee el texto de la imagen? Cuán hermosa y encantadora eres, amor mío, con todos tus encantos. Tu estatura es como una palmera y tus pechos como sus racimos. Dije, subiré a la palmera, agarraré sus tallos de frutas. Ojalá tus pechos sean como racimos de vid y la fragancia de tu aliento como manzanas. Aquí está Salomón hablando a la Sulamita. ¿Cómo describiría usted el amor de Salomón hacia la Sulamita? Vamos a Cantares capítulo 1, versículo 9. ¿Alguno de ustedes lo tiene? Cantares 1, 9. A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga mía. A yegua de los carros de Faraón te comparo, amada mía. Y usted podrá decir, ¿y qué significa eso? Imagínense que eso es un piropo, ¿no? Así pues, patadón que te doy para que me digas yegua, ¿verdad? Déjeme explicarle un poco el contexto. Las guerras antes se daban o se usaban como instrumentos de guerra a los caballos. Lo que hacían los enemigos del imperio egipcio, que era una potencia militar, es que soltaban yeguas entre los caballos de guerra. ¿Cómo cree que reaccionaban los caballos? Se desbocaban, se alocaban al ver a las yeguas corriendo entre ellos, y esa era una forma de ganar terreno para los enemigos del faraón. ¿Qué es lo que está diciendo? Aquí es Salomón el que está hablando y está describiendo el sentimiento hacia la Sulamita, es decir, me enloqueces. Lo que yo quiero que usted entienda es que aquí tenemos una expresión de un amor que es sensual, pero no un amor verdadero, ¿sí? Es decir, un amor que se enfoca solamente en el aspecto físico, que a Salomón lo único que le interesaba era el aspecto atractivo de la Sulamita, mientras esperaba que otra mujer apareciera en el camino. En el mismo libro de Cantares se nos habla de cuántas mujeres tenía Salomón, y este es el amor que usted va a escuchar en canciones de la actualidad, en la música de hoy. Este es el tipo de amor que se está viendo en nuestra sociedad y que ya nos está diciendo algo, y esto usted puede usar para enseñar a sus hijos. Si hay alguien que se acerca a ti con este tipo de pensamiento, debes tener en cuenta algo, que eso no es verdadero amor, que no es verdadero amor. Se da cuenta cómo el libro de Cantares es bastante instructivo y trata un tema de problema sexual abiertamente, sin los se me fue la palabra, como si fuera un tabú o como si fuera algo vergonzoso. Es más bien instructivo para que el joven, para que la joven, la señorita, aprenda a hacer diferencia entre un amor sensual y un amor correcto. Entonces, noten ustedes esto. Ahora pasamos a la siguiente imagen. Y vamos a ver en Cantares capítulo 8, versículo 5. Note usted la diferencia, porque aquí están las bases de lo que vamos a aprender en esta tarde, de lo que estamos aprendiendo. Cantares 8, 5. Debajo del manzano te desperté, allí tu madre estuvo de parto contigo, allí estuvo de parto y te dio a luz. Y tenemos un comentario sobre este tema. Allí pasó tiempo hablando con ella, conociéndola, comprendiéndola y siendo considerado y amable con ella. De esta manera se tomó el tiempo para desarrollar el vínculo emocional
que cimenta una relación duradera y despierta los deseos sexuales de una mujer por un hombre. El versículo 5 nos habla de la actitud del pastor hacia la sulamita. ¿Puede usted contrastar cómo Salomón le habló a la sulamita y cómo el pastor le hablaba a la sulamita? Mientras que él estaba interesado en ella como persona, él dice, cuando estuve en casa tuya, aprendí muchas cosas de ti, hablamos, me enseñaste dónde naciste, me contaste tu historia. Es decir, cosas que Salomón no sabía. Él se enfocaba solamente en el aspecto físico sin que tuviera ningún interés por la vida de aquella mujer que él decía que amaba. A él solamente le interesaba el aspecto físico. Estaba lo que la Biblia llama lujuria. Tenía un deseo lujurioso por la sulamita, pero no tenía un deseo real. Ahora, aquí está la base. ¿Cómo se va desarrollando el amor en el matrimonio? ¿Cómo es que se va desarrollando esa unión sexual en el matrimonio? El vínculo emocional se da a través de esto, conocer, comprender, siendo considerado amable. Se va desarrollando un vínculo emocional que cimenta una relación duradera y despierta los deseos sexuales de una mujer por un hombre. Aquí encontramos una diferencia. El verdadero amor que usted va a encontrar en el libro de Cantares se enfoca en la persona, en conocer a la persona. Por eso es que hace rato, en una de las preguntas que tenemos en nuestro cuestionario, dice que si los incrédulos tendrán o disfrutarán más la relación sexual que los creyentes. La respuesta debe ser falso, porque los incrédulos se enfocan solamente en el aspecto físico de la persona, de la mujer, pero el creyente está interesado en su esposa como ser humano, como mujer, quiere conocerla, quiere platicar con ella, y esto va creando un vínculo, va despertando los deseos sexuales de la mujer hacia su esposo. El punto número 2, entonces, ¿nota usted lo importante que es la Biblia en la instrucción sexual? El punto número 2, en Proverbios 7, Salomón aborda los problemas especiales que enfrenta un hombre en su juventud, en el apogeo de sus impulsos sexuales, cuando comienza a notar el cuerpo femenino. Proverbios capítulo 7 dice Salomón que él estaba viendo por las ventanas de su casa y vio a un joven, a un muchacho, que salía de noche y al encuentro le sale una mujer, una ramera, dice el texto, y lo seduce con los encantos de sus palabras. Entonces comienza ahí a mostrarnos cómo este muchacho que tiene ya impulsos sexuales es fácilmente atrapado por una mujer que le da exactamente, y aquí es algo que vamos a ver más adelante, así como la mujer tiene una necesidad sexual que no tiene que ver específicamente con la relación sexual, sino el vínculo emocional, así el hombre tiene una necesidad sexual que no tiene que ver necesariamente con la relación sexual, sino con el vínculo emocional. Es decir, cuando una mujer busca satisfacción sexual, no está buscando satisfacción sexual, está buscando compañerismo. ¿Sí me está entendiendo? En muchas ocasiones, personas con las que he hablado, particularmente en el caso de mujeres, me dicen a veces, es que yo esperaba algo más de tal persona. O sea, mientras que el hombre va buscando sexo, la mujer va buscando compañerismo y piensa que si da sexo va a tener compañía. Y entonces viene precisamente esa decepción, porque ella da esperando recibir compañerismo y no recibe compañerismo, recibe abandono o desprecio. El hombre también, ¿qué es lo que el hombre busca? El hombre no busca solamente la relación sexual, el hombre busca el ser admirado. Por ejemplo, si usted lee Proverbios 7, se va a dar cuenta que lo que hace que este joven ceda a la presión de esa mujer, de esta ramera, es lo que ella le dice, lo seduce con las palabras de su boca. Entonces la Escritura es muy clara en cómo prevenir la tentación, cómo resistir la tentación y cómo tener de matrimonios que sean muy
satisfactorios en ese tema. En Proverbios 5, sigo en el manual, en Proverbios 5, Salomón advierte a un hombre sobre las diferentes, pero igualmente fuertes tentaciones que enfrenta un hombre a medida que su cuerpo se ralentiza con la edad, se vuelve más lento. Salomón muestra cómo una esposa mayor satisface a su esposo de una manera que una mujer mucho más joven no puede competir o no puede hacer. Y tenemos lo que dice algunos versículos de Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19. Tengo el mismo texto en dos versiones diferentes para que usted pueda entender mejor lo que Salomón está diciendo. En la Biblia Reina Valera, versión 95, dice: bendita sea tu fuente y sea tu alegría la mujer de tu juventud. Aquí da por sentado que le está hablando a un hombre mayor y que la mujer de su juventud, esa mujer que ha envejecido con él, debe seguir siendo el motivo de su alegría. Según algunas encuestas, a partir de los 40 años, los matrimonios en nuestro país comienzan a tener problemas mucho más fuertes en el aspecto de su sexualidad. ¿Por qué? Porque ellos desconocen esto, que un hombre en cualquier etapa de su vida y una mujer en cualquier etapa de su vida pueden seguir disfrutando de la compañía, incluida la compañía sexual, que desde luego está dentro del matrimonio. Sea tu alegría la mujer de tu juventud, graciosa sierva, amable gacela, encuentra el placer entre sus pechos en cualquier momento y permanece siempre prendado de su amor. El mismo texto en la versión de Jerusalén 2001. Sea tu fuente bendita, disfruta con la esposa de tu juventud, sierva querida, gacela encantadora, que sus pechos te embriaguen siempre y continuamente te apasiones con su amor. Es decir, la satisfacción sexual en el matrimonio cristiano nunca debería de disminuir. Nunca. Nunca, porque no tiene que ver solamente con sexo. Tiene que ver con el compañerismo, con la fe incluso. Entonces, noten ustedes cómo la Biblia utiliza términos que incluso nos pudieran a nosotros sonrojar, nos pudieran a nosotros hacer sentir mal o incluso avergonzarnos, porque mucho de nuestro cristianismo proviene más bien de un puritanismo que se fue alejando un poco de estos temas que la Biblia habla abiertamente, y de esa herencia que es conocida como moralidad victoriana, que le ofendía todo o que era muy restrictiva, pero en realidad la Biblia habla con la claridad que requiere, sin caer en lo vulgar, pero tampoco sin ser espantada de temas que me parece son importantes y necesarios. ¿Qué le parece esto? ¿Qué opina sobre esto? ¿Qué dudas o qué preguntas puede tener sobre este tema? Bueno, aquí me dice André que no pudo entrar al taller. No sé si puedes checar si el enlace se compartió. ¿Qué le parece, hermanos? ¿Qué piensan ustedes sobre este tema? Vamos al siguiente punto. Espero que vayamos entendiendo. Primero hablamos acerca de que Dios enseña sobre el amor sexual, acerca de que Él está interesado en que la iglesia, en que el creyente sepa sobre este tema. Así que una terapia sexual no resuelve el problema, la fe sí resuelve el problema. El cristianismo sí resuelve el problema. El siguiente punto de Dios enseña sobre el amor sexual es los hombres y las mujeres son iguales en cuanto a
el asunto de la sexualidad. Vamos a ver esto. En Génesis capítulo 3, versículo 16 encontramos este texto. A la mujer el Señor le dice: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Una de las interpretaciones más comunes, incluso la que se ha dado generalmente en la congregación cuando hablamos sobre este tema, es que deseo implica esa lucha entre el hombre y la mujer, que la mujer deseará dominar al esposo, pero el esposo terminará dominando a la mujer. Pero hay una interpretación alternativa que puede ser que tenga más sentido que nuestra interpretación tradicional. La palabra deseo, teshuká en hebreo, significa estirarse hacia, anhelar, tener contentamiento o tener deseo. Vamos a Cantares capítulo 7, versículo 10, que encontramos ahí también este texto. Cantares capítulo 7, versículo 10. Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Muy bien. Conmigo tiene su contentamiento. Ahí se utiliza la misma palabra de deseo. Entonces, ¿qué es lo que nos estaría diciendo Génesis capítulo 3, versículo 16? Que a pesar de que la mujer tenga dolores en el parto, no iba a disminuir el deseo de estar con su esposo. ¿Sí? Eso implicaría el texto, que a pesar de que la mujer tenga dolor en el parto, a pesar de que dar a luz sea algo doloroso, ella seguiría deseando la relación sexual con su esposo. Pero tu deseo, es decir, aunque tengas hijos con dolor, tu deseo te llevará a tu marido, seguirás deseando a tu marido. Ninguna mujer cuando dice ya no quiero tener hijos está implicando ya no quiero estar con mi esposo, o por lo menos si eso estuviera implicado, el esposo diría ¿qué estás diciendo? ¿No es cierto? Obviamente entendemos que hay una diferencia entre el hecho de que una mujer no quiera tener más hijos y que no está implicando que no quiera estar más con su esposo. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Bueno, regresando a la diapositiva anterior, ¿qué es lo que nos está diciendo? Hermanos, es muy natural que la mujer tenga deseos sexuales hacia su esposo. Tan natural como que Dios puso ese deseo en ellas. ¿Sí? Tan natural. Generalmente, la idea distorsionada de los no creyentes es que los únicos que tienen deseos sexuales son los hombres, no las mujeres. Pero la Escritura nos enseña algo que es completamente distinto. Dios puso un deseo sexual en la mujer y ese deseo sexual le empuja hacia su esposo. Le empuja a buscar a su esposo. Y ahí, por eso en este punto estamos hablando acerca de que los hombres y las mujeres son iguales en cuanto a los deseos. Dice la primera viñeta en su manual: ¿quién nos lee la viñetita que aparece ahí bajo el título Los hombres y las mujeres son iguales? La Biblia siempre ha reconocido a la mujer como el igual sexual del hombre, tanto en el deseo como en la capacidad de experimentar placer. Muy bien. Entonces la Biblia reconoce la igualdad entre el hombre y la mujer en el aspecto del deseo como en la capacidad de experimentar placer. La segunda viñeta dice: el Antiguo Testamento prohibía que un hombre le negara a su esposa sus derechos sexuales, incluso si la poseía como esclava. En Éxodo capítulo 21, versículo 10, el Señor ordena a su pueblo: si llega a tomar a otra mujer como esposa, no disminuirá ni el vestido, ni el alimento, ni el deber conyugal con su primera esposa. ¿Sí? ¿Qué es lo que te está enseñando el texto? Pues que la esposa va a mantener ese deseo sexual hacia su esposo y que es algo natural y que es algo bueno, hermanos. Es algo bueno y santo. ¿Sí me está entendiendo? En una época de la historia, el deseo sexual de la mujer
comenzó o fue visto por parte de médicos y por parte de la religión como una distorsión de la feminidad. O sea, una mujer normal no podía tener deseos sexuales. Eso era de las prostitutas. Así pensaban en ese tiempo. Una mujer normal no podía tener deseos sexuales hacia su esposo porque eso era propio de las mujeres que ejercían la prostitución, de las mujeres que no eran buenas. La mujer buena no podía tener deseos sexuales. La mujer solamente servía entonces para la procreación de hijos y ya, pero no podía experimentar placer en la relación sexual porque experimentar placer es algo malo y no puede ser parte de una mujer que es buena, que es piadosa. Pero eso no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña todo lo contrario. La Biblia nos enseña que Dios puso en la mujer la capacidad de desear y de experimentar también placer al igual que su esposo y que es algo bueno. Es algo bueno, es algo santo, es algo que Dios puso en la mujer. La ley, dice la tercera viñeta, la ley de la inmundicia animó a un joven a concentrarse en el matrimonio precoz y a buscar una esposa en busca de satisfacción sexual. Vamos a Deuteronomio capítulo 23, versículo 9 y 11. Deuteronomio capítulo 23, versículo 9 y 11. ¿Tiene la cita? Cuando salieres a campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Si hubiere en medio de ti alguno que no fuere limpio por razón de alguna impureza acontecida de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiere puesto el sol, podrá entrar en el campamento. Algunas versiones traducen este texto donde dice impureza con la palabra espermatorrea. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Note usted la claridad con la que el texto habla acerca de estos temas, ¿sí? La claridad con la que habla. Está diciendo que cuando un joven, cuando un hombre ya comienza a tener esos impulsos sexuales, ¿cuál es la manera de contener lo que su cuerpo está produciendo naturalmente? ¿Cuál es la manera? Matrimonio. Casarse. ¿Cómo previenes la impureza? Si fueras judío, ¿cómo previenes la impureza? Cásate. Por eso dice en la viñeta, en la tercera viñeta, la ley de la inmundicia animó a un joven a concentrarse en el matrimonio precoz, a casarse joven y a buscar una esposa en busca de satisfacción sexual. Así se prevenía la impureza en el campamento hebreo. Ahora, ¿se da cuenta de la diferencia de nuestro pensamiento? Hoy queremos que nuestros jóvenes lleguen a los 20 años, a los 25 años, a los 30 años en santidad sexual, cuando sus cuerpos ya los están preparando desde muy jóvenes. ¿Sí me está entendiendo? El Señor nos creó y sabe, de hecho, si usted ha leído un poco de la cultura hebrea, o sabrá que generalmente los matrimonios comenzaban a darse desde que las jóvenes cumplían de los 12 años hasta los 15 años. Si tenías 17 o 18 años en la cultura hebrea, ya eras una mujer quedada, de verdad. Si tenías entre 17 y 18 años, ya eras una mujer quedada en la cultura hebrea. Si eras un joven, entre los 13, máximo los 18 años, ya tenías que estar casado. Hoy esperamos menos de nuestros jóvenes. Ustedes saben, ¿no? Cuando anunciamos que Carlos iba a casar, gente de otras congregaciones decían, ya, pero está bien chico su hijo, pero está bien chiquito. No vamos entendiendo esos cambios naturales con los cuales Dios nos
creó. Esperamos que nuestros jóvenes a los 30 años se mantengan puros sexualmente, que no tengan malos pensamientos, y de repente ya en esa edad, 25, 30, se embarazó la muchacha, el muchacho ya embarazó. ¿Y cómo es posible? Pero si tú eres un niño, ¿cómo es posible que andes pensando en esas cosas? Ni la carrera has terminado, tú tienes que dedicarte al estudio. Nuestra mentalidad no está formada en el aspecto sexual por lo que dice la palabra de Dios, está formada por la cultura que minimiza los aspectos con los que fuimos diseñados, creados. Eso es algo que ustedes tienen que considerar, y es algo que nos debe llamar la atención, ¿no? Debemos preparar sexualmente a nuestros hijos. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Alguna pregunta? Pase a la siguiente hoja. Continuando con el pensamiento del punto anterior, dice, esto a su vez, es decir, las leyes de la pureza sexual, ayudaron a asegurar que un esposo no agotara sus energías sexuales a través de la autosatisfacción, obstaculizando así su capacidad para satisfacer las necesidades sexuales legítimas de su esposa. Y por último, Dios garantiza el derecho de la esposa de disfrutar de hacer el amor. Deuteronomio capítulo 24, versículo 5. Deuteronomio 24, 5. Deuteronomio 24, 5. No quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te ama. ¿Deuteronomio? ¿Hay ser números? No. Perdón. Sí. ¿Lo tiene? Adelante. Cuando alguno fuere recién casado, no saldrá a la guerra ni ninguna cosa que se le prepara. Libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó. ¿Para qué? ¿Para qué? Alegrar a la mujer que tomó. ¿Cuál es la responsabilidad del hombre en su matrimonio? Alegrar a su esposa. ¿Está usted entendiendo eso? En algunas ocasiones, en consejería, algunos matrimonios, algunos muchachos dicen, me pienso casar, antes que estaba muy de moda irte a los Estados Unidos, y algunos me decían, me pienso casar y quiero irme a Estados Unidos para mandar dinero y que mi esposo, y comencemos a construir una casa. Y les decía, si te vas a casar, no puedes dejar a tu esposa. No puedes. Llévatela o no te cases, porque tú vas a despertar más una necesidad que ya tienes. Y vas a dejar a tu esposa con una necesidad que tú debes satisfacer. Entonces, es una de las recomendaciones que como pastor hago es no se separen, sobre todo los recién casados, no se separen. Porque el Señor dice que la responsabilidad del hombre es alegrar a su esposa. Esposas, volteen a ver a sus esposos y díganle, me tienes que alegrar. Menos, yo aquí me escondo. Ahorita que lo estoy viendo, hubiéramos traído, ¿cómo se llaman? Abanicos, ¿no? Porque como que los veo muy sonrojados, muy serios, muy... Hermanas, díganle a su esposo, me tienes que alegrar. Muy bien, espero que haya momento para que lo digan. Bien, hasta aquí, hermanos. Miren, el Nuevo Testamento, más explícito que el Antiguo, advirtió tanto a hombres como a mujeres que no retengan la satisfacción sexual de sus parejas. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 1 al 5. Pablo incluso instruyó al joven predicador Timoteo que les diera a las jóvenes viudas, que les dijera a las jóvenes viudas que se casaran de nuevo para tener una pareja sexual. En ninguna parte Dios distingue entre las necesidades o derechos sexuales de hombres o
mujeres. En ninguna parte se nos enseña que el hombre tenga deseos sexuales, pero la mujer no. La Escritura nos dice que tanto la mujer como el hombre tienen deseos sexuales y que deben ser satisfechos en el matrimonio. Hermanos, ¿qué les parece esto? Quisiera saber si tienen algún comentario, alguna duda. Sí. Te vamos a pasar el micrófono para escucharte. Hace rato hablaba sobre la necesidad que el cuerpo de manera física ya va presentando como estos indicios, ¿no? Pero hablaba también, como yo le decía, que es una naturaleza física, es decir, Dios no se equivocó en el diseño, no lo hace temprano, digamos así. El cuerpo está hecho, diseñado para tener esas necesidades sexuales en el momento que tiene que ser. Pero en nuestra cultura está como muy marcado, por ejemplo, a los 12, 13 años, no se tiene una madurez mental. A lo mejor el cuerpo sí experimenta deseos sexuales o deseos físicos, pero no se tiene la madurez mental para, por ejemplo, casarse. Por eso es como muy, no sé, como causa mucho shock el decir que un niño, más bien decir que un joven a la edad de 12 o 13 años, pues es un niño, no se puede casar. ¿Cómo se puede empatar eso? Porque, bueno, yo estaba leyendo, por lo que hablaba, por ejemplo, de la cultura hebrea, que se daban esos casos, pero ya se consideraba un hombre, no se consideraba un niño como tal. Nosotros como padres, entonces, nos ha estado haciendo falta educar a nuestros hijos para que a esa edad ya puedan tener una madurez para tomar decisiones, o qué hace falta. Sí, creo que los judíos tenían diferentes etapas con las que reconocían el crecimiento de un niño o de una niña. Tenían nombres con los que los identificaban. Ahorita no tengo todos los nombres con los que iban en cada etapa reconociendo ese crecimiento de parte del niño. Uno de los problemas en nuestra sociedad es que abusamos del término bebé y niño, ¿sí? O sea, pareciera que la etapa de nuestros hijos solamente es en esta, ¿no? Eres un bebé hasta, no sé, los 4 o 5 años, y de ahí eres un niño hasta los 14 años tal vez. Entonces abusamos de eso y no vemos que en cada etapa, como incluso leíamos en la introducción, van habiendo cambios físicos e incluso psicológicos en el crecimiento del niño. Al no estar consciente de esto, pasamos esas etapas inadvertidas y de repente nos encontramos con un jovencito de 13, 14 años que tiene una madurez física, pero emocional y psicológicamente no lo enseñamos para que vaya de acuerdo a esa madurez física. Entonces sigue pensando como niño, sigue incluso su cuerpo no desarrollado para el trabajo, porque generalmente los limitamos solamente al estudio. Tienes que estudiar, y de hecho si se les pide que estudien y trabajen ya es un abuso, ¿no? O sea, es un niño. Si lo pones a trabajar estás abusando de él, porque él debe estar estudiando, no debe trabajar hasta que termine sus estudios, entonces ya va a buscar un lugar donde trabajar. Pero si tú pones a alguien de 7, 8, 9, 10 años a trabajar y a la par estudiar, estás abusando de ese niño. Algo que no sucedía en la cultura hebrea y que no sucede en algunos puntos de la historia cristiana cuando se tiene ese entendimiento del desarrollo natural del ser humano. Yo creo que lo que tenemos que hacer es regresar en este sentido a la Escritura y no necesariamente adoptar el modelo hebreo de educación, pero sí podemos seguir ese ejemplo y buscar las formas que en nuestra sociedad podamos educar a nuestros hijos de manera que ellos vayan creciendo a la par de su desarrollo físico.
emocional, intelectualmente, vayan creciendo a la par de ese desarrollo físico. Y tiene que ser un trabajo tanto de los padres en particular y desde luego de la iglesia también. Dejar, una de las cosas que como pastor he insistido mucho aquí es, dejemos de decirle niños a los jóvenes, ¿no? Dejemos de decirle niños o bebés a los niños, sino cambiar esa perspectiva que la sociedad nos marca mucho. Y comenzar a ver la educación de nuestros hijos desde un modelo bíblico que nos dé ideas de cómo formar el pensamiento. Va a depender de la habilidad de los padres y también del trabajo conjunto de la iglesia. Y no estoy sugiriendo que deberían nuestros hijos casarse llegando a los 12 años. Por ejemplo, la palabra, si no me equivoco, betulá, que es una palabra con la que se describe a una joven entre los 12, a partir de los 12 años en el idioma hebreo. Betulá se refiere a una joven que inicia su ciclo menstrual. De ahí ya ellos ya tienen una idea en qué etapa estás, en qué edad estás y cómo vas a ser tratada dentro de esa sociedad o dentro de esa cultura. Incluso para nosotros hablar del ciclo menstrual en las jóvenes resulta algo así como, no, eso no se puede hablar, ¿no? Es algo como de lo que se tiene que avergonzar la joven, de lo que se tiene que avergonzar la mujer, la señorita. Cuando tú vas a la Biblia y se reconoce con una claridad, porque vas entendiendo los cambios físicos de los seres humanos. Entonces, desde ahí comenzar ya a cambiar esa perspectiva que tenemos nosotros, donde básicamente reconocemos solamente dos etapas en los niños, ¿no? Bebé, y de bebé a niño, y de niño a joven, y ya. Y eso nos impide ver todos esos cambios en donde ya no los acompañamos. Ya no los acompañamos. De repente seguimos tratando al niño de 8 años como si tuviera 5 años porque no estamos viendo esos cambios, ni físicos ni tampoco intelectuales. Hay mucho trabajo, ¿no? Me parece que tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Vamos a la siguiente diapositiva. Aprender sobre el amor sexual. El amor sexual satisfactorio no sucede por inercia, es decir, no va a pasar sin que hagamos algo. El sexo por sí mismo no satisface. El placer resultará de aprender y practicar los principios de Dios en la Biblia. Entonces, la satisfacción sexual no va a suceder solamente porque un hombre esté con una mujer, porque una mujer esté con un hombre. No va a haber satisfacción solamente por ese momento. Si no entendemos lo que la palabra de Dios nos enseña y si no lo inculcamos, porque entiendan ustedes algo, ya que los padres hebreos entendían que el hombre debería satisfacer a su esposa en todos los aspectos, incluidos los sexuales, y entendían que la mujer debería alegrar a su esposo en todos los aspectos, incluso los sexuales, el tema de la sexualidad no era desconocido en las familias cristianas. Se preparaba a los hijos para ese momento. Así como preparas a un hijo, a veces decimos, es que tenemos que preparar a nuestros hijos para la vida, pero un vistazo a nuestra sociedad nos enseña que los muchachos no se están preparando para los aspectos sexuales que son parte de la vida. Entonces la iglesia tiene que hacer algo diferente. Tiene que hacer algo distinto. Prepararlos para la vida no significa solamente que los mandes a la escuela, que procures darles una profesión o que procures que aprendan un oficio. Prepararlos para la vida implica que la mujer, a través de la instrucción de mamá, aprenda a traer gozo, alegría, satisfacción a su esposo cuando llegue el momento de casarse, y el hombre aprenda a satisfacer a su esposa a una mujer en el contexto del matrimonio, ¿sí? Deberíamos o tenemos también que incluir los aspectos sexuales en el tratamiento o en la educación de nuestros hijos. Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 4. Primera Tesalonicenses 4:4. ¿Alguien lo tiene? Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad. Muy bien. Y aparece la palabra saber, sepa. Y tenemos una definición de un diccionario lingüístico del griego, Taller, y dice que saber significa conocer
encontrar, percibir, ese es uno de sus significados. El segundo es percibir por cualquiera de los sentidos. El tercero, percibir, notar, discernir, descubrir. El cuarto, ver, es decir, girar los ojos, la mente, la atención a cualquier cosa, prestar atención, observar, ver, mirar, observar, ver cualquier cosa, inspeccionar, examinar, mirar, contemplar, experimentar, ver, es decir, tener una entrevista con o visitar. ¿Qué significa que cada uno sepa poseer su propio cuerpo en santificación? Dice la primera viñeta: Dios espera más de sus seguidores que un conocimiento sexual de la relación, que un conocimiento casual de la relación sexual. Dios espera más de nosotros que un conocimiento casual de la relación sexual. A veces, hermanos, pensaríamos que, le decía al inicio, que ninguno de nosotros necesita ser entrenado en este aspecto, pero el libro de Cantares nos enseña que sí. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Mire, vamos a regresar a Cantares. Libro de los Cantares. Capítulo 8. Versículo 1 al 3. Cantares, capítulo 8, versículo 1 al 3. ¿Puede leer alguien de ustedes, por favor? Oh, si tú fueras como hermano mío, que mamó los pechos de mi madre, entonces hallándote fuera te besaría, y no me menospreciarían. Yo te llevaría, te metería en casa de mi madre, tú me enseñarías, y yo te haría beber vino, adobado de mosto de granada. Su izquierda esté debajo de mi cabeza, y su derecha me abraza. Observe cómo la Sulamita, a pesar de todavía no estar casada, ella dice: mi madre me enseñó cómo complacer a mi futuro esposo, y me enseñó cómo mi esposo me debe tratar a mí. ¿Nota usted esto? Cosas que en nuestro tiempo nos sonrojarían. Dice la Sulamita: mi madre me enseñó cómo complacerte. De hecho, ella le dice abiertamente: cuando nos casemos te voy a llevar a mis recámaras, te voy a llevar conmigo, dice ella, y te voy a dar todo lo que yo he preparado para ti. Usted no está viendo ahí a una mujer tímida con su esposo, no está viendo a una mujer que se avergüenza de esto. Esta es una mujer que dice: ha sido instruida por su madre, pero también sabe cómo él la va a tratar. Dice en el verso 3, es decir, la mano de su amado, su izquierda bajo mi cabeza. Es decir, cuando yo esté con él, la mano de él va a estar bajo mi cabeza. Dice la Sulamita: bajo mi cabeza, y su derecha me abrace. Ella sabía qué darle a su esposo y también sabía qué esperar de él. Eso es instrucción sexual. Eso es instrucción sexual. Ella sabía qué ofrecerle a su esposo, pero también sabía qué esperar de él. ¿Qué le parece eso? Por eso es que el título de este taller era Amor sexual, de lo que no hablamos, pero deberíamos. Porque son cosas de las que no hablamos. Nos sonrojan, nos dan vergüenza, pero realmente al ver cómo está nuestra sociedad con tanta frustración sexual, de verdad que necesitamos hablar de esto. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:4 dice que cada uno sepa poseer su propio vaso en santificación y honra. En otras palabras, que cada uno sepa cómo cuidar de su pareja o de su matrimonio en el aspecto de la sexualidad en santificación y honra. La persona piadosa no solamente se aparta de pecados sexuales, debe disfrutar hacer el amor para agradar a
Dios. Como creyentes podemos decir, no, gracias a Dios yo soy fiel a mi esposa, yo lucho con los pensamientos, yo lucho con la lujuria, yo me resisto a todo eso, pero si en el matrimonio no hay satisfacción, pues estamos haciendo lo que hacían los monjes, ¿no? Huían del pecado, pero en realidad pensaban que el placer legítimo era tan malo como el pecaminoso. Y eso no es cierto. Dios no solamente espera que nos apartemos del pecado, también espera que disfrutemos de lo que Él nos ha dado para disfrutarlo. Hermanos, ¿tienen preguntas? Para saber cómo vamos asimilando este tema, si tienen preguntas, por favor. Me parece que el tema es muy importante, ¿no le parece? ¿O quieren comentar? Sí, Miguel. Escuchaba un psicólogo hablar de esta diferencia entre el hombre y la mujer, que la mujer a los 40, 45 años deja de tener deseos sexuales y el hombre puede llegar a los 70, 80 y no se le acaba ese deseo. Entonces yo veía esa diferencia como algo injusto, ¿no? ¿Cómo sería cuando lleguemos a esa etapa, a esa edad? Sería muy difícil. La lucha que tendríamos, pero entendiendo ya es una decisión. Exactamente, así es. Miren, si regresamos a Proverbios capítulo 7, voy a hacerlo aquí en las Proverbios capítulo 7. Sí, si entendemos que lo que busca una mujer no es esencialmente el placer sexual, sino que el placer sexual viene como consecuencia de la comunicación. Entonces, eso significa que una mujer, aún en sus cambios hormonales, en sus cambios naturales, va a seguir disfrutando de la compañía de su esposo. Observen lo que dice Proverbios capítulo 7. Perdón, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 15. Bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. Versículo 17. Perdón, versículo 19. Hablando de la mujer dice, amante sierva y graciosa gacela. Noten esto. Aquí está hablando de una mujer que ya no es joven. Ya no es la joven de 14, 15 años. Ya no es una mujer joven. El esposo tampoco ya no es el esposo, el hombre joven de 17, 18 años en la cultura hebrea. Ya no es el hombre joven. Observe lo que dice el versículo 19. Amante sierva y graciosa gacela. ¿Cómo una mujer que ya no es joven puede seguir trayendo satisfacción a su esposo? ¿Qué es lo que el esposo espera de la esposa? Nosotros no sabemos cómo se comportan las siervas y las gacelas, porque no es parte de nuestra cultura. Pero ¿sabe a qué está haciendo referencia? Estos animales son cariñosos. Y Salomón está tomando esa imagen y está diciendo que una mujer, aun cuando pasen los años, puede seguir satisfaciendo a su esposo
porque ella va a ser más cariñosa de lo que era cuando era joven. Por eso, uno de los puntos que veíamos era que una mujer joven no puede competir con una mujer mayor por un hombre. Vamos a pensar en un hombre casado. Lo que vemos en nuestra sociedad es que un hombre casado busca a una mujer joven para satisfacerse. Pero lo que dice Proverbios es que una mujer joven en realidad no puede satisfacer a un hombre mayor porque no tiene la experiencia que una mujer mayor, que ha aprendido a ser cariñosa y a dar amor a su esposo. ¿Se dan cuenta de esto? Es decir, más adelante, cuando hablemos acerca de lo que dice la Biblia sobre este deber, la mujer creyente sabe que su esposo necesita cariño, necesita el que ella esté cerca de él, dándole ese cariño, y eso es lo que va a satisfacer al esposo y que precisamente va a hacer que la relación sexual sea algo más que simplemente un acto carnal, o sea, de dos cuerpos que se encuentran, sino el vínculo que existe entre estos dos que han aprendido a amarse en el transcurso de los años, a dar el uno al otro. Entonces, es cierto, los psicólogos, los doctores dicen que llega una etapa en la vida en la que ya no puedes tener satisfacción o dar satisfacción, y bueno, eso genera problemas. Pero eso no tiene que ver con aspectos físicos, tiene que ver con aspectos psicológicos, lo que nos enseñan, lo que aprendemos. Lo que nos está enseñando la Escritura es que la mujer en cada etapa de su vida puede seguir satisfaciendo a su esposo tan plenamente y él satisfaciendo a su esposa en cada etapa de su vida. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y tenemos que contrastarlo con lo que dice la sociedad. ¿Sí, hermana? Sí, pastor, vemos en la misma escritura cuando Sara le anuncia que va a tener un bebé. Sí. Ella no piensa, voy a tener un hijo. Piensa, voy a tener deleite con mi Señor. Exactamente. Casi 100 años, ¿no? Exactamente. Así es, sí, una muy buena observación. Ella no dice, ay, voy a tener otro hijo, sino ella está pensando precisamente en el placer. Y eso contrasta mucho la idea tanto del catolicismo como de mucho de nuestro cristianismo, que el sexo debe servir solamente para la procreación. Y no, el principal propósito de la relación sexual es el placer, no la procreación. La procreación es secundaria a esto. Desde luego, hay placer en la procreación, eso innegable. Un hijo dentro de un matrimonio siempre aumenta ese placer, pero el placer ya debe existir. ¿Sí me está entendiendo? El placer ya debe existir. El hijo va a añadir más gozo a eso, pero no va a traer placer. El placer ya debe estar presente. Los doctores, algunos doctores recomiendan a los atletas de alto rendimiento tener relaciones sexuales en su matrimonio antes de alguna participación en el deporte, porque eso estimula al atleta, lo prepara o lo mentaliza físicamente. Nada más mire, ellos sin conocer todo lo que Dios ha escondido en el matrimonio para disfrute del hombre y de la mujer, pues le sacan un provecho que tal vez sea mínimo. Cuando estaba estudiando en el seminario, uno de mis maestros del seminario era clases una semana al mes y nos daba esta recomendación: antes de venir a estudiar, atiendan sus asuntos conyugales para que vengan bien preparados para todo lo que van a aprender. Así que era un buen consejo de parte de este maestro. Y es algo, hermanos, que realmente deberíamos atender. Le repito, solemos dejar el tema sexual de lado porque a veces pensamos que es algo de lo que la Biblia no se ocupa, ¿no? Es tan mundano, es tan común, que ¿cómo la Biblia se va a ocupar de eso? Pues déjeme decirle que la Biblia se ocupa y mucho de eso. Usted puede ver en su manual, para pasar al siguiente punto, pero no quisiera pasar al otro punto sin recalcar esto. En su manual dice, en la parte de santificación sexual, en la segunda viñeta, dice: ciertamente hacer el amor puro y limpio es tan justo y santo como participar de la cena del Señor y cantar alabanzas. Así de santo, así de santa
es la relación sexual en el matrimonio, o así de digna, ¿sí? Así que no es algo que debería avergonzarnos o generarnos, desde luego, todo dentro de la modestia, pero como usted puede notar, la Escritura habla con mucha claridad de estos aspectos para que el pueblo de Dios se instruya correctamente. ¿Tienen comentarios, hermanos? ¿Tienen dudas? ¿Vamos bien, sí, Beto? Hermano, bueno, en caso de que, porque estamos escuchando cómo debería ser, Sí. pero muchas veces no es. Entonces, por ejemplo, cuando en una relación conyugal, en un matrimonio, no hay esa disposición, porque muchas veces dentro del matrimonio, o el hombre pues quiere satisfacer esa parte, pero no siempre la mujer está dispuesta o disponible, por X, Y o cierta razón, ¿no? Y muchas veces por eso hay conflictos en el matrimonio, porque nada más es cuando tú quieres o sea, cómo confrontar esa parte como cristiano, dentro de un matrimonio cristiano, para poder llegar a un acuerdo, o sea, que no fuera un conflicto, el hecho de que si la mujer en ese momento no está de humor, o el hombre también le pasa al hombre, ¿no? Sucede. Así es. Miren, en el libro de Cantares, voy a dar una respuesta breve a esto porque lo vamos a ver en el siguiente punto, pero solamente quiero mostrarles algo. En el libro de Cantares vamos a encontrar este estribillo en repetidas ocasiones. Cantares capítulo 8, que en el verso... Capítulo 8, versículo 4. Y a ver si me ayudan. Hay un estribillo que se repite mucho en Cantares que dice: les conjuro, doncellas de Jerusalén, por los cervatillos, que no despertéis el amor antes de tiempo. Si alguien lo encuentra, por favor, deme el verso, porque ahí vamos a encontrar una respuesta a esta realidad. Ajá. Y en otro estribillo similar a ese se refiere a los cervatillos, que es el que estoy buscando, que nos va a ayudar a darle respuesta a este punto. Bueno, cuando lo encuentren ustedes saben a qué me refiero. Pero la respuesta es que el amor se despierta. El amor se despierta. ¿Sí? 8:14. Gracias, hermano Juan. 8:14, sí. Apresúrate, amado mío. Habla y sé como una gacela un cervatillo sobre los montes de las aromas. Aparte hay otro que 2:7. Yo os conjuro, hijas de Jerusalén, por las gacelas o por las ciervas del campo, que no levantéis ni despertéis a mi amor hasta que quiera. El amor se despierta o el amor se estimula. Algunas personas, en una encuesta que se hizo sobre la relación sexual dentro del matrimonio, las personas que más satisfechas estaban en su matrimonio con respecto a la relación sexual, dijeron que la mayoría de veces que terminaban teniendo relaciones sexuales con el esposo o con la esposa, no era cuando se lo proponían, sino que compartían algo, platicaban, es decir, despertaban el amor. Entonces eso es como la antesala o lo que se hace antes de, ¿sí?
Por eso les decía, tenemos que ser instruidos, porque sí, básicamente el varón es mucho más orientado al aspecto físico sexual. Y la mujer tiene que ser estimulada. El texto dice, en el capítulo 2, versículo 7 dice, les conjuro, oh hijas de Jerusalén, por las gacelas o por las ciervas del campo, que no levantéis o despertéis a mi amor hasta que él quiera. El amor se estimula. Y está usando una imagen. Regreso nuevamente, nosotros desconocemos de esas imágenes. Pero incluso hay imágenes que pueden ayudarnos a entender. Por ejemplo, ustedes ven a un pajarito cuando está en la etapa de, ¿cómo se le llama? No se le dice celo en el caso de los pajarillos, ¿verdad? De apareo. Lo que va a hacer un pajarito es que va a impresionar a la hembra con su plumaje, con su canto, se va a esponjar. ¿Qué es lo que está haciendo? La Sulamita tenía eso en mente. Ella sabía que el amor tiene que despertarse. ¿Sí me está entendiendo? O sea, no nada más que llegar el pastor, el novio, el que la pretendía, y le dijera, quiero tener sexo contigo. Ella le habría dado un golpe. Él despertaba su amor. Básicamente Salomón le dijo eso: estás tan preciosa que quiero tener sexo contigo. Y probablemente ella dijo, eres el rey y no te cacheteo. Pero en el caso del pastor, de ese hombre que la pretendía, él no llegó de esa forma. Él despertó el amor en ella. ¿Sí? Estimuló el amor en ella. Por eso es que ella dice, yo aprendí eso de mi madre, pero también aprendí de lo que mis ojos observaban. Las siervas son despertadas al amor cuando los siervos empiezan a bramar y a luchar entre ellos para demostrar quién es más fuerte e impresionar a la sierva para que puedan aparearse. Entonces, la misma creación nos muestra un diseño. El amor en el matrimonio, aun cuando ya estamos casados, tiene que ser estimulado, despertado, ¿sí? Tiene que ser trabajado. Tal vez antes le cantaba usted a su esposa y ahora dice, usted ya no tiene tiempo para eso. Vamos a olvidar el canto y vamos a lo que te truje, chencha. Pues no. Y vamos a ver más adelante algo que me parece importante sobre eso. Pero la verdad, hermanos, la verdad es que es una realidad en la que honestamente este tema, al ser descuidado por la iglesia, la mayoría de los matrimonios tenemos que ir aprendiendo entre tantos reveses y entre tantos tropiezos. Seamos honestos con eso. Es un tema que no se enseña en los hogares, es un tema que no se enseña en la familia y por lo tanto vamos teniendo muchos tropiezos en ir aprendiendo estos aspectos de la relación sexual. Voy a saltarme unos puntos para ir a la parte para concluir ya nuestro tema, porque nada más lo preparamos para 2 horas y ya se nos está terminando el tiempo. En sus manuales vaya a la página que dice evite las trampas. Eviten las trampas. Dice ahí el texto de 1 Tesalonicenses 4:5, no en pasiones lujuriosas como los gentiles que no conocen a Dios. Y en nuestra diapositiva dice, la gente del mundo ni siquiera comienza a conocer la primera cosa acerca de Dios o su plan para una vida abundante. No solo eso, celebran como liberación sexual una imitación barata del amor sexual bueno y satisfactorio. Pablo advierte que todas las uniones sexuales no cumplen ni logran las metas que Dios quiere. Si vamos a tener una vida sexual plena, satisfactoria en nuestros matrimonios, lo primero que tenemos que hacer es evitar las trampas, es decir, es pensar que la lujuria es una ayuda para nuestros matrimonios.
es todo lo contrario, es un estorbo para el disfrute del matrimonio. Hay un libro que leí hace muchos años que se llama La batalla de cada hombre. La batalla de cada hombre. Este libro, La batalla de cada hombre, habla acerca de, es el testimonio del escritor, de cómo él en su juventud luchó con la inmoralidad sexual, luchó con la lujuria y cómo eso redujo su capacidad de experimentar verdadera satisfacción dentro del matrimonio. Cómo alejarse de todo eso realmente lo llevó a una plena satisfacción en el matrimonio. Entonces, pues tenemos que entender que lo que la sociedad celebra como algo bueno en realidad destruye la vida en el matrimonio. ¿Qué tan importante es lo que pensamos en esto? Hemos estado hablando del pensamiento. Dice, cuando una persona, Dios enfatiza el cerebro, y eso lo encuentra también en su manual. Cuando una persona se ocupa de la mente, el cuerpo se ocupa automáticamente de sus propias respuestas. Una simple prueba. A ver, déjenme hacerle una pregunta. Los que vienen en matrimonio, en pareja, ¿quiénes vienen enojados? El hermano que está por allá, no, se quitó los lentes, no levantó la mano. ¿Quiénes vienen enojados? ¿Nadie? Mire, haga este ejercicio cuando se enoje con su cónyuge. Una simple prueba demuestra que esto es cierto. La mano, aunque no se considera un órgano sexual, responde sexualmente a las actitudes y sentimientos de la mente. Mire su mano y piense en cómo se sintió la última vez que se mostró enojado con su pareja y él tocó su mano. A ver, esposas, cuando estás enojada con tu esposo y él te agarra la mano, ¿qué es lo que haces? Honestamente. Como la gaviota, ¿no? Con el presidente, con el expresidente Enrique Peña, ¿no se acuerdan? Él le agarra la mano y ella, o como la esposa de Donald Trump, ¿sí? O sea que todas ustedes en algún momento han sido primeras damas. El esposo le agarra la mano y ¿qué hacen? Así como que vienen disgustados a la congregación y a veces uno para suavizar el impacto, ¿no? Uno como esposo más amable, más tranquilo, más sereno, le dice, vente mi amor, vamos a adorar al Señor. ¿Y ustedes mujeres qué hacen? Así honestamente. ¿Qué adorar al Señor ni qué nada? Vete para allá. Primero arrepiéntete. Mire lo que dice la imagen. Mire su mano y piensa en cómo se sintió la última vez que se mostró enojado con su pareja y él tocó su mano. ¿Su mano apretó automáticamente la mano de su pareja o trató de apartarse? La rechazó, ¿verdad? ¿Y qué pasa si usted tiene pensamientos agradables de su cónyuge? Pues entonces se toman de la mano y usted siente emoción, ¿no es cierto? Siente que una descarga eléctrica le recorre su cuerpo. ¿Por qué? ¿Dónde se está generando eso? En su mente. Su mente le está dando una respuesta sexual, le está dando un impulso sexual. ¿Se dan cuenta de lo importante que es lo que pensamos? ¿Se da cuenta de lo importante que es lo que pensamos en el trato, en el caso de la relación sexual? Otra vez, tomamos un minuto. Si usted quiere moverse, si quiere cambiarse de lugar, hágalo para que no se esté quemando. Y si se está quemando, mejor cásese. Nada más no me vaya a decir, ese es el problema, porque ya estoy casado y me sigo quemando. En la ley de compatibilidad, y ya son 2 puntos para concluir, 3 puntos para concluir. Así que estamos hablando de la importancia del cerebro. Es muy importante lo que pensamos.
En la ley de la compatibilidad tenemos esta pregunta: ¿cuál es el secreto de tener un matrimonio satisfactorio? Tanto las palabras tener como poseer muestran propiedad. Que el esposo y la esposa posean los favores y beneficios sexuales del otro. Y lo voy a explicar. En sus hojas viene esto: ley de la compatibilidad. 1 Corintios capítulo 7, versículo 2. Pero a causa de las inmoralidades, o de la fornicación, como traducen algunas versiones, cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio marido. El primer requisito lógico para la felicidad sexual es que un esposo debe tener su propia esposa y una esposa debe tener su propio esposo. Entonces, ¿cuál es el secreto para tener un matrimonio satisfactorio? Pues el mismo matrimonio, porque en el matrimonio tienes todo lo que necesitas para vivir una vida plena y satisfecha. ¿Por qué a veces no sucede? Vamos a ver esto. La compatibilidad total requiere que tanto un hombre como una mujer se den placer mutuamente en lugar de usarse mutuamente de manera egoísta. Aquí estamos ampliando la respuesta a la pregunta anterior, ¿sí? Si yo como varón busco a mi esposa solamente para satisfacer ese deseo, ella va a ver en mí una actitud egoísta. Va a haber una actitud egoísta. Recuerden, ella va a despertar su deseo en la medida que se sienta acompañada de su esposo. Entonces aquí tenemos esto. La Escritura nos enseña que la compatibilidad total requiere que tanto un hombre como una mujer se den placer mutuamente en lugar de usarse mutuamente de manera egoísta. La Biblia en ninguna parte dice nada sobre un Libra que se casa con un Leo o un Escorpio que se casa con un Tauro. A lo mejor usted esté pensando, a lo mejor no nos llevamos bien porque ella es Libra y creo que yo soy Sagitario y no nos llevamos bien. No, la Biblia no habla de eso. El tema tiene que ver con entender este punto. Regresando a sus hojas. Dice la viñeta: Dios quiere que su pueblo tenga una pareja sexual que le pertenezca solo a Él y que no comparta con nadie más. Cada persona debe cumplir con su deber. Pensar en la relación sexual como un deber parece ofensivo para muchas personas. Sin embargo, cuando una persona contrae matrimonio, escuchen, contrae una deuda, al igual que una persona que firma un contrato de préstamo para comprar un automóvil nuevo, asume una deuda. Cuando un hombre y una mujer se casan, están contrayendo una deuda. Exactamente. De hecho, 1 Corintios capítulo 7, versículo 3 dice: cumpla el marido con su deber para con su mujer y también la mujer para con su marido. Es parte de eso. La palabra cumplir y deber incluyen la idea de devolver algo que se le debe a otro. ¿Qué le debes a tu marido? Exactamente. Toda la persona de la esposa. ¿Qué es lo que el esposo le debe a su esposa? Todo lo que es él. ¿Sí? Esto es algo que es importante. Y cuando nosotros no entendemos esto, es que comenzamos a hacer esos juegos de poder, ¿no? El hombre dice: como tú no me das, yo no te doy. Y comienzan esos juegos de poder, cuando en realidad deberíamos estar entendiendo que el esposo tiene una deuda con su esposa y la esposa tiene una deuda con su esposo. Hay una deuda que se tiene que saldar. Dios creó a la mujer como una perfecta guardiana del amor y el esposo depende de ella para cumplir su rol. ¿Cómo es la mujer de Proverbios capítulo 5? La mujer madura, la mujer que ha vivido mucho tiempo con su marido. ¿Cómo es esa mujer?
graciosa Gacela. Es una guardiana del amor, no como el grupo Guardianes del Amor. ¿Qué significa que la mujer es guardiana del amor? Mire, la última viñeta en ese punto dice, el incumplimiento de este deber deja a ambos resentidos y defraudados. ¿Por qué? Porque el esposo, por ejemplo, se va a trabajar con la sensación de que le hizo falta algo. La esposa se queda en casa con la sensación de que se le quedó a deber algo. ¿Me está usted entendiendo? En algún momento hay algo que dice, me engañaron, me vieron la cara de chino. Se siente el hombre o la mujer defraudados. Entonces, bueno, eso ya lo vimos, ¿verdad? No, ¿verdad? A veces pensar en hacer el amor como un deber que se debe cumplir para el otro, o pensar en el otro simplemente cumpliendo con su deber, aleja sexualmente a hombres y mujeres. Visto desde esta perspectiva, quita gran parte del placer emocional y físico del acto. Sin embargo, el esposo y la esposa deben reconocer la dependencia del otro de ellos para la realización sexual. Dios dice que la dependencia no se puede tomar a la ligera. Al mismo tiempo, el esposo o la esposa que tratan las relaciones sexuales como un deber, por lo general no logran satisfacer plenamente los deseos sexuales de su cónyuge. En cambio, la actitud de solo cumplir con el deber propio tienta al otro a cometer fornicación. O sea, porque, le repito, no es solamente el acto sexual en sí. Mire Proverbios capítulo 7. Capítulo 7, versículo 12 al versículo 15, al versículo 16. Proverbios 7, 12 al 16. Por favor, alguien lea ese texto. Unas veces está en la calle, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Se asió de él y le besó. Semblante descarado le dijo, sacrificios de paz había prometido, hoy te he pagado mis votos. Por tanto, he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro, y he hallado. He adornado mi cama, puertas de camadas por bolsillo de Egipto. Muy bien. ¿Qué es lo que ustedes ven ahí? ¿Por qué esta mujer puede representar una verdadera tentación para ese hombre o para cualquier otro hombre? ¿Qué es lo que ustedes están viendo ahí? ¿Perdón? Se está esmerando. ¿Saben lo que le está diciendo esta mujer a este hombre? Mire lo que dice el verso 13. Lo agarra y lo besa. Versículo 14. Versículo 15. Por eso he salido a encontrarte, buscando tu rostro con ansiedad, y te he hallado. ¿Sabe por qué esta mujer representa un verdadero peligro para este hombre o para cualquier otro? Porque le está diciendo, estoy deseosa de ti. Si la esposa le dice al esposo, pues solamente porque en la Biblia dice que yo debo cumplir con mi deber, así que tómame. A eso se refiere cuando dice esta frase.
La esposa que trata o el esposo que trata las relaciones sexuales solo como un deber, por lo general no logra satisfacer plenamente los deseos sexuales de su cónyuge. En cambio, la actitud de solo cumplir con el deber propio tienta al otro a cometer fornicación. Lo que una mujer requiere de su esposo es que él esté dispuesto a hablar con ella, a estar con ella, a convivir con ella. Lo que un hombre espera de su esposa para estar satisfecho es que ella desee estar con él, que se prepare para estar con él. Observe lo que dice esta mujer. He salido a encontrarte, he tendido mi cama con colchas. En primer lugar, ya hizo algo esta mujer, tendió su cama. Con colchas, con linos de Egipto en colores, he rociado mi cama. ¿Se da cuenta de esto? Se está preparando para el acto. Se está preparando para el acto. Esto tiene que ver más que con un deber. Por eso debemos entender la palabra deber a la luz de la Escritura y no solamente de, pues, es tu responsabilidad y pues ahora me cumples. Si no hay disposición, no va a haber satisfacción. Una esposa ansiosa y emocionada por hacer el amor enciende a un marido normal. Su expresión de amor en el acto sexual, no un cuerpo flácido simplemente tirado allí cumpliendo con su deber. Concluimos con esto, hermanos. La siguiente diapositiva. El deber implica mucho más que un cuerpo frío que deja que el otro realice un acto sexual sobre él. Proverbios 5 y 7 muestran que una ramera tienta a un esposo a desviarse por razones distintas a la de proporcionar un cuerpo para la satisfacción sexual, como su entusiasmo y sus halagos. El hecho de que muchos maridos se conformen con actitudes fingidas de admiración por parte de las rameras muestra cuán importante es el aprecio de la esposa por una relación sexual feliz. La admiración de una esposa, junto con su cuerpo receptivo, se convierte en su característica sexual más satisfactoria para su esposo. En la última página, y con esto concluyo, usted va a encontrar este punto. Ninguna persona puede satisfacerse a sí misma. Para que haya verdadero placer en el matrimonio, se necesita del trabajo de ambos, del esposo y de la esposa. Se necesita de la dedicación, se necesita del compromiso. Se necesita que aprendamos a estimular el amor que hay en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Se necesita que seamos creativos, que seamos pacientes, que también esperemos con deseo, que también aprendamos a preparar el momento para que realmente haya esa satisfacción. Dios creó la relación sexual de forma que pueda ser realmente disfrutada y que el hombre y la mujer de Dios no tengan que caer en el amor bajo que practica una sociedad sin Cristo, porque realmente ahí no se va a encontrar ningún tipo de placer y ningún tipo de satisfacción. Hay muchas cosas que, hermanos, por el tiempo no pudimos tratar, pero usted tiene el manual ahí y desde luego si necesita alguna aclaración, alguna aclaración en particular, pues ustedes saben que pueden acercarse, que pueden buscar esa orientación de manera con toda la confianza que se necesita para este tema. Como única observación o como una práctica, lean cantares con sus hijos. Explíquenles de acuerdo a su edad lo que Cantares enseña y ustedes mismos pueden ir aprendiendo mucho de la belleza del libro de Cantares, ¿no? de la
del deseo que había tanto en la sulamita como en el pastor de poder concretar su matrimonio, entonces disfrutar libremente de ese amor que se habían ya prometido el uno al otro. Cuando me case contigo, le decía la sulamita, te voy a amar con todo lo que yo tengo para hacerte feliz. Y el pastor también le dice, y yo voy a disfrutar de ti y te voy a entregar todo lo que yo soy para que tú disfrutes de mí. Había esa expectativa, vamos a casarnos para disfrutar de todo lo que Dios nos ha dado. Qué bueno que podamos ver también esos aspectos de la vida en Cantares. Gracias por estar con nosotros, gracias por darse tiempo para estar en este taller. Y bueno, nos vemos al próximo taller. Y si ustedes, bueno, los miembros de la iglesia, recuerden las reuniones domingos 12:30 de la tarde. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias.